estás en medio de una ciudad enorme, llena de gente de todos lados. Me he encontrado con Timothée Chalamet, me he encontrado con Willow Smith, Alec Baldwin. Creo que es una de las universidades más diversas en Estados Unidos, si es que no nada más. ¿Estás lista para las 30 preguntas de Educa? Sí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Daniela Moreira, soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Estudio en NYU y soy junior ahorita y estoy haciendo mi major en business con una co-concentración en finanzas y management, con una especialización en real estate y un minor en psicología. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Lo que me impulsó a estudiar en el extranjero en verdad son las oportunidades que tienes estando acá, ya sea de conocer a gente de todos lados, de pasear por la ciudad y salir un poco de la burbuja que es Lima y expandir un poco tu mundo. ¿Por qué elegiste esta universidad? Elegí NYU por las oportunidades que te da, estando de por sí en Nueva York, en una ciudad tan grande, llena de diversidad, de gente de todos lados. O sea, siento que te abre mucho el mundo y tienes unas oportunidades increíbles, especialmente dentro del lado de business y otras carreras para estudiar aquí. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Lo que más me impresionó fue que yo pensé que en verdad no iba a haber mucho sentido de comunidad, ya que no hay campus, pero en verdad, aunque no haya campus, sí se siente como hay un montón de comunidad porque todo está bien centralizado alrededor de Washington Square Park, todas tus clases van a ser alrededor de esa área y siempre te encuentras con gente. O sea, yo no puedo ir a clase y llegar a tiempo porque siempre me encuentro con 3 personas y me terminan hablando y... O sea, es imposible llegar a clase a tiempo porque siempre te encuentras con alguien. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? En verdad no. O sea, siempre me imaginé que iba a ser un lugar donde iba a poder crecer como persona, me aprender un montón de cosas sobre mí, sacar, o sea, el mejor potencial de mí, y todo eso, pero no pensé que a la magnitud que se hace. O sea, en verdad... Siquiera solo estando un semestre acá, me acuerdo yendo a mi casa, mis papás diciéndome, o sea, qué madura estás, como que, cómo has crecido, todo ese tipo de cosas, y en verdad te hace darte cuenta de un montón de las cosas que aprecias y no aprecias en la vida, y cómo simplemente desarrollas como persona. ¿Cuántos alumnos aproximadamente hay en tus clases? En mis clases aproximadamente hay entre 30 y 50 alumnos, dependiendo de qué tipo de clase sea, ya sea un lecture, o sea, algo más discussion-based. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? En verdad, porque estás en Nueva York, caminas. O sea, puedes agarrar metro o transporte público, que en verdad funciona de maravilla, pero yo camino un montón. O sea, mi promedio de caminata es como 20.000 pasos al día. O sea, en verdad, hay tanto por ver, tanto por conocer, y cosas que hasta en mis 3 años estando acá, que nunca he visto antes, que veo todos los días, que caminar es la mejor opción en mi opinión. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo creo que el mejor dining hall es Kimmel, porque tienen un montón de opciones, ya sea tienen opciones tipo saludables como Palm and Honey, que es como una ensalada con salmón, o como ya sea que tú te la quieras preparar. Tienen sushi, tienen hamburguesas, o sea, tienen una variedad inmensa y de buena calidad. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Mi lugar favorito para pasar tiempo en campus diría que es Stern, la facultad donde estudio, porque ahí siempre están un montón de mis amigos, entonces paso mucho tiempo ahí y porque simplemente es rico, ya sea si no estás estudiando, pero socializando con la gente ahí. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Ahorita soy parte de una organización estudiantil que se llama USWIB, que es Undergraduate Student Women in Business, que es más o menos para potenciar a las mujeres que están entrando en un mundo financiero que sigue siendo dominado bastante por hombres. Entonces, cómo entrar a ese ambiente y ser successful dentro de él. ¿Qué hace única tu universidad? Lo que hace única mi universidad yo creo que es el campus, porque en verdad estás en medio de una ciudad enorme, llena de gente de todos lados, entonces en verdad creo que es una de las universidades más diversas en Estados Unidos, si es que no nada más. Entonces yo creo que lo que lo hace más diversa son las experiencias que tú logras encontrar aquí por la gente que conoces. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Mi clase favorita hasta el momento ha sido una que se llama Strategic Analysis,
Me encanta porque es una clase donde te enseña cómo dentro de ciertas industrias, ciertas empresas destacan y el por qué. Entonces navegas dentro de todo eso y ves por qué en ciertas industrias, por ejemplo en la industria de la aerolínea, por qué X empresa destaca y cómo llegó al nivel donde está. ¿Y la más difícil? Más que difícil, diría que el curso que más trabajo me ha costado es uno que se llama Law, Business and Society, porque es un montón de lecturas, todo es sobre leyes y es como mimic el primer año de un law student en Estados Unidos. Entonces, en verdad, manejar todo el trabajo que tiene esa clase con todas las clases demás es un poco pesado, pero con tal de que puedas manejar bien tu tiempo, siempre es doable. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? En verdad, la relación entre los estudiantes y profesores depende de ti. O sea, si tú quieres tener una súper buena relación con tus profesores, los profesores siempre están dispuestos a ayudarte y aconsejarte y estar ahí siempre para lo que sea que tú necesites. Y si también no quieres tener ningún tipo de relación, lo puedes tener. En verdad, depende completamente de uno. Los profesores siempre van a tratar de reach out, darte un helping hand. Pero en verdad, o sea, los profesores acá son súper como que opening y dispuestos a ayudar a los alumnos en todo lo que necesiten. ¿Cuántas horas al día estudias? En verdad todo depende de cuánto course load tengas. Hay días que en verdad puedes relajarte y no hacer muchas cosas, como otros donde puedes estar trabajando 5 o 6 horas. Entonces en verdad depende de la cantidad de course load que tengas, pero diría que en promedio podrían ser como 2 horas al día. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? En verdad NYU no es muy conocido por sus deportes, pero como que sí sé que gente ocasionalmente va a ver partidos de básquet porque están empezando han creado un nuevo gimnasio con una nueva cancha y en verdad están súper emocionados por demostrárselas al público. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? En verdad son de todos lados, con los que yo más paro son los latinos, o sea, colombianos, brasileros, etc. También hay un montón de gente de India, de Asia, de otros países en Asia, de todos lados. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos de NYU? Diría que un estereotipo cierto es work hard, play hard, porque así como estudiamos un montón y en verdad nos esforzamos un montón por sacar buenas notas y que nos vaya bien en el futuro, a la vez también disfrutamos mucho el tiempo que estamos aquí, ya sea saliendo a comer, saliendo a fiestas, o pasando tiempo con tus amigos. ¿Y uno falso? Diría que un estereotipo falso es que la gente es súper competitiva, o sea, que no te ayudan en clase, cosas así, que es un estereotipo muy conocido de las top business schools, pero en verdad yo entré con ese miedo y llegué acá y en verdad si tú necesitas ayuda le puedes pedir ayuda a cualquier persona, todos tus compañeros son súper willing a ayudarte, los profesores, en verdad no es una comunidad tan competitiva dentro de sí que nunca te van a ayudar, la gente siempre está dispuesta a darte una mano. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? En verdad NYU no tiene tradiciones en sí, entonces supongo que la tradición es haz lo que tú quieras. ¿Con cuántos roommates vives? Somos 3, una va a NYU conmigo y la otra estudia en Parsons, porque siempre conoces a gente de otras universidades, entonces vives con la gente que quieres vivir. ¿Qué tal la convivencia? En verdad la convivencia súper bien. A una de mis roommates la conocí en freshman year y a la otra en verdad no la conocía mucho antes que nos mudemos juntas, pero en verdad son como mis hermanas. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Diría que el profesor que más admiro se llama Aswath Damodaran, que es conocido como el Dean of Valuation, y ahorita estoy dando un curso con él que se llama Equity Valuation, y en verdad es un señor súper capo que te enseña todos los ins and outs de cómo hacer una evaluación de una empresa y hablar con él, ya sea uno a uno o escuchar sus historias durante clases, son cosas increíbles. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? En verdad, porque estás en Nueva York, siempre hay un montón de gente famosa. Me he encontrado con Timothée Chalamet, me he encontrado con Willow Smith, Alec Baldwin y muchos más. Y en verdad es muy loco verlos porque no están llenos de paparazzi ni cosas así, simplemente parecen personas normales viviendo su día a día. Y eso es lo que te ofrecen, supongo, en Nueva York en general, que es que tú puedes hacer tu propia vida
sin tener todos los ojos a tu alrededor mirándote. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Sorprendentemente, creo que diría que fue durante COVID, cuando todo estaba cerrado, la ciudad estaba completamente vacía y éramos 15 personas locas, los mismos siempre, de arriba para abajo. Y me acuerdo un día que fuimos a los piers al lado oeste de la ciudad y era un día de semana que teníamos clase al día siguiente y solo nos sentamos a ver tipo el sunset con vinitos, cosas así, en verdad súper rico. Y éramos solo nosotros, o sea, mi grupo de amigos y yo, y en verdad creo que es algo que siempre me voy a acordar. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Planeo ojalá quedarme en Nueva York trabajando por un tiempo más y después supongo donde la vida me lleve. Si tu universidad fuera una canción, ¿qué canción sería y por qué? Diría New York de Frank Sinatra porque estás en Nueva York. ¿Cuál es el perfil de personas a las que le recomendarías postular a tu universidad? Supongo que el perfil sería alguien que siempre está pilas, porque en verdad la ciudad siempre se mueve súper rápido y al final del día es algo a lo que tú te acostumbras inmediatamente porque es lo que está en tu entorno. Entonces diría alguien que siempre está dispuesto a, no sé, hacer algo nuevo, ya sea, no sé, un plan o estar, no sé, querer descubrir cosas nuevas, porque eso es parte de la ciudad. ¿Cuál es el tip número 1 para tener éxito en tu universidad? Diría que el tip número 1 para tener éxito en mi universidad sería estar dispuesto a abrirte con las personas, porque en verdad hay personas de todos lados que se comunican diferente, que se expresan diferente, que tienen otras culturas. Entonces, estar dispuesto a put yourself out there y conocerlos y hablarles, escuchar de su vida. Nunca sabes las increíbles relaciones que puedes formar con esas personas. Muchas gracias, Daniela, por contestar las 30 preguntas de Educa. Hasta la próxima. Chao.